Pues el hermano Brígido estrenando sus diplomas con toda firmeza, ¿verdad? Convencido de lo que el Señor está haciendo en su vida, y de verdad que felicidades a todos los graduados. Y ¿qué les puedo decir? Subieron un escaloncito más y el Señor seguirá tratando con ustedes, el Señor seguirá abriendo puertas, pero acuérdense que va a haber siempre obstáculos que brincar, como hablábamos el día de ayer, y siempre va a ser muy emotivo, muy reconfortante ver la perseverancia y el amor que el Señor ha puesto en cada uno de ellos a su obra, porque finalmente pues van a estar en la línea de fuego, mis hermanos, aunque no quieran. Ustedes mismos dieron el paso, ¿verdad? Y para eso lo dieron, ¿verdad? Así que, ¿qué dicen? Para atrás ni para dar impulso. Y ninguno que poniendo la mano en el arado y voltea es digno de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, muchas gracias por todo el tiempo que hemos estado aquí. Hablo en plural porque siento que mi esposa me está acompañando. Entonces, gracias a Dios por este tiempo. De verdad, estamos contentos, estoy muy contento. La respuesta que tuvo la iglesia para recibir estas enseñanzas desde el viernes fue muy generosa, y yo quiero solamente animarles a que todo lo que han estado escuchando, pues como decíamos ayer al terminar, hay que balancearlo, hay que depurarlo, hay que meditarlo, hay que abonarle, porque finalmente vamos a tomar decisiones. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Que esta palabra nos ha cambiado y nos va a llevar a nuevos niveles. Así es el Señor. Mire, Javier lo dijo de una manera muy… me gustó la manera como expresó. En el momento que subimos una montaña y bajamos, empezamos a ver las faldas de la siguiente. Yo lo que normalmente hago como una figura es, en el momento que con todo esfuerzo subes un escalón que es un poco alto y te cansas mucho, te agotas, mucha transpiración, como decía el pastor, y ya llegaste a ese escalón y dices, ay, ya la libré, pero el Señor te dice, ve para arriba, y hay una escalera enorme, que no termina. Así que vamos a la palabra de Dios, mis hermanos. Vamos a la palabra de Dios. ¿Cuántos estuvieron durante los cursos, durante el seminario? Levante su mano, por favor. Bueno, pues ahora vamos a un tema que evidentemente no tiene que ver ya nada con este seminario, pero que después de tantas exhortaciones y todo lo que representó la palabra que escuchamos, quiero darles un mensaje que creo que los va a consolar. ¿Sí necesitan un abrazo? ¿Sí o no? Bueno, pero acuérdense que hay abrazos que son como de oso, que sacan el aire. Así que yo los voy a abrazar con todo mi corazón. Vamos a hablar acerca de algo que finalmente, desde que llegamos a la fe en Cristo, está sucediendo, aunque no nos damos cuenta a veces, y es el trato de Dios. En Proverbios 24:16 leemos esto, mire. Dice, porque 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar, pero los impíos tropezarán en el mal. Hay otra versión que dice, porque tal vez caiga el justo 7 veces, pero otras tantas volverá a levantarse. En cambio, los impíos caerán en desgracia. Bien, este verso nos muestra el conocimiento absoluto que Dios tiene acerca del hombre. Cómo a pesar, ya en el caso de un justo, porque dice que un justo cae. ¿Usted cree que los justos caen?
Pues dice la Biblia que sí. El justo es el que ya conoce al Señor. Y cómo a pesar de conocerle y ser guiado por Él, es vulnerable, es fácil de caer. Pero también este verso hace evidente el cuidado y la disposición de nuestro Señor de levantar al caído. Y esto forma parte del trato de Dios. Mire, es muy común escuchar la frase, y yo sé que muchos la han escuchado o la han dicho, es que Dios está tratando contigo. ¿Quién la ha escuchado? ¿Quién la ha dicho? Pero normalmente se dice hasta como un cliché, sobre todo cuando se está pasando por alguna situación difícil. No, es que Dios está tratando contigo, ¿verdad? Una frase que se escucha bien, parece una salida fácil, pero que no resuelve nada, ni da paz. Nada más te están diciendo, pues Dios te está pasando por el horno. Pero esto sucede, mis hermanos, cuando no conocemos al Señor, cuando no reconocemos su soberanía. ¿Alguien de los que están aquí presentes ha meditado, ha pensado sobre la importancia de las pruebas? ¿Pueden identificar en las adversidades y en las caídas lecciones de vida que permiten reconocer la condición moral en que vivimos, la posición espiritual que tenemos delante de Dios? ¿Han pensado, han meditado que se puede aprender de los errores? ¿Usted qué cree? ¿Sí? ¿Cuántos errores ha cometido? No sé. Pero de que los cometemos, los cometemos. La pregunta es, ¿realmente he aprendido de los errores? Porque el error es para no repetirlo. Pero ¿qué sucede cuando estamos tropezando con la misma piedra constantemente? O hay un masoquismo, o hay mucha rebeldía, o hay mucha inmadurez, o de plano somos muy necios. ¿Pero usted cree que hay gente que se tropieza constantemente en lo mismo? Sí, también hay. ¿Ha considerado que siendo el Señor quien permite todo lo que nos sucede, porque todo lo que le sucede a usted, bueno o malo para usted, lo permite el Señor? Nada puede suceder si el Señor no lo concede. También sabemos eso. De tal manera que los golpes de la vida podríamos considerarlos como oportunidades para crecer espiritualmente, para madurar en nuestra fe. ¿Qué cree usted? Aquí ya no contestaron mucho. De hecho, no contestaron nada. Pero mire, si estamos conscientes que los errores son para no repetirlos y que todas las situaciones difíciles van a permitirnos crecer y madurar, entonces podemos identificar que en todo lo que nos está sucediendo hay un trato de Dios. Ahí sí vamos a poder aplicar esto. Donde puede haber aflicción, pero también gozo. Puede haber tristeza, pero también alegría. Puede haber prosperidad, pero también escasez, salud o enfermedad. Y Dios trata con todo. De ahí la importancia de un conocimiento muy veraz, muy transparente de la palabra de Dios. Para poder entender la obra santificadora del Espíritu Santo, precisamente cuando se empiezan a experimentar esos cambios, esas circunstancias que Dios va permitiendo en nuestra nueva vida en Cristo. Porque a partir que nosotros llegamos a la fe, comenzamos a ser tratados por Dios. ¿Sí lo sabía o no lo sabía? Bueno, si no lo sabía, pues ya se lo dije. Sin embargo, es evidente que cuando las cosas son favorables, nos alegramos mucho. El rostro resplandece, la fe se va hasta los cielos. No, mi hermano, estoy bien, aleluya, gloria a Dios, en victoria, ¿verdad? Que tenemos así un cristianismo muy especial para ese tipo de situaciones. Pero ¿qué pasa cuando la fe es probada? Cuando somos expuestos a lo que no nos favorece, a lo que no nos agrada, a lo que nos confronta, a lo que altera nuestros planes. Ante situaciones así, ¿usted cómo reacciona? ¿Qué hace? ¿Molestarse? ¿Confundirse? ¿Quejarse? ¿Reclamar? ¿Desanimarse? ¿Desesperarse?
comenzar a obrar por su cuenta porque ya se sintió desesperado, buscar opciones, tomar atajos, o con discernimiento, con humildad, aceptar la voluntad de Dios, esperando confiadamente que se cumpla el propósito por el cual el Señor está permitiendo lo que está usted pasando. ¿Con qué reacción se identifica usted? Comencemos a pensar, comencemos a meditar. Voy a dar algunos ejemplos de situaciones comunes. Imagine usted o piense en alguien que por negligencia es despedido de su trabajo, que por una mala decisión perdió su negocio, que por confiar en alguien le robaron sus ahorros. No voy a estar pensando, ay, el pastor me está descubriendo, ¿verdad? Que por andar de fiesta un joven reprueba un examen final o no llega, que por desobediencia y rebeldía una chica se embaraza. ¿Cuál es la primera reacción? ¿Qué haré? ¿Cómo enfrento esto con mi familia? ¿O por qué lo hice? Manifestando el desconcierto, la vergüenza o la molestia que le está provocando ya un sentimiento de culpa, ¿sí o no? Sin embargo, ¿por qué será que aunque el riesgo de caer es inminente, ya que somos falibles, somos débiles, vulnerables, siempre estamos expuestos a eso? ¿Por qué las caídas, por qué los fracasos solo se llegan a reconocer cuando se experimentan, a pesar de las consecuencias? Y muy pocos intentan prevenirlo o evitarlo. Somos muy dados a acercarnos al fuego, aunque sabemos que nos vamos a quemar. Las respuestas son diversas, mis hermanos. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué lo permitimos en nuestra vida? Un ejemplo es porque a nadie le gusta obedecer un consejo, aunque lo pida. Mire, uno de los trabajos pastorales muy importantes y que son recurrentes, siempre está sucediendo, es la consejería, es que se acerque alguien a pedir un consejo. Y pues, ¿qué hacemos los pastores? Ir a la Biblia y darles un consejo de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que hacemos en casa de oración. Pero ¿qué pasa cuando esta persona recibe el consejo y se cimbra, se enoja, se molesta y no lo lleva a cabo? Normalmente, cuando yo veo alguna actitud de esa manera, me doy cuenta que no fue por un consejo, fue para que yo le confirme lo que él desea. Quiere escuchar lo que él trae ya en su corazón. Sin embargo, uno le da el consejo, pero hace su voluntad. Otros piensan que nunca les va a pasar. Y esto es muy dado con los más jóvenes. No, es que a mí no me va a pasar. Ya le pasó, pero a mí no, porque yo sé, yo voy a saber cómo y pasa. Por ahí se dice que nadie experimenta en cabeza ajena. Pero hay algo más común, cuando la caída es consecuencia de un pecado. Los casos que mencioné hace un momento son muy comunes, mis hermanos, en la sociedad en que vivimos. Y son producto de desobediencia, de negligencia, de malas decisiones que han dejado consecuencias a veces irreversibles. Pero cuando no hay reconocimiento y un deseo de ser restaurados, porque todo tiene solución. Sin embargo, las caídas, productos del descuido espiritual o del pecado, siempre van a tener el mismo origen: orgullo, soberbia, autosuficiencia, rebeldía, desobediencia. Proverbios 16:18 dice: antes de la quiebra está el orgullo, antes de la caída la altivez de espíritu. Y así somos. Sentimos que a nosotros nunca nos va a pasar nada, que tenemos todo para poder hacer lo que nos dé nuestra, decimos por ahí, regalada gana. ¿A quién le gusta hacer
Su regalada gana. A ver, levante la mano. Mire, los honestos la levantaron, los demás de todas maneras la levantaron en el corazón. A todos les gusta hacer lo que le da su gana. Sí, exacto, sí. Sin embargo, como en toda decisión, siempre habrá una intención oculta, mis hermanos. Intenciones que tenemos que reconocer. Aunque las caídas o los fracasos, si bien son experiencias la mayor de las veces malas, siempre habrá ocasión de corregir o de aprender de ellas para no volver a caer, siempre. Bajo la comprensión que si todo es permitido por Dios, y ahí podrías hacer una pregunta, ¿por qué si Dios sabe que esto que voy a hacer es malo y me va a traer consecuencias, por qué lo permite? Y a veces le queremos echar la culpa a Dios. Las respuestas se las voy a dar, porque hay quien cuestiona a Dios. Bueno, si Dios sabe que me va a pasar algo, ¿por qué lo permite? ¿Por qué lo permite? Porque el Señor es Dios, precisamente. Y el Señor tiene una voluntad perfecta. Y en su voluntad perfecta, el Señor nos da lineamientos y orden, mandamientos que decía yo en las enseñanzas anteriores, son un resguardo, son lo que nos protege, pero también tiene una voluntad permisiva para quien quiere hacer su voluntad. Entonces dice el Señor, mi voluntad es que camines así, recto, este es el camino. No, pero yo, como nada puede suceder si Dios no lo permite, te dice, pues adelante. Pero yo estoy de lado. No voy contigo porque yo ya te dije lo que tenías que hacer. Entonces, si Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayuden para bien, es porque el Señor está detrás de todas las cosas, ¿verdad? ¿Ustedes creen en esta promesa? Entonces la pregunta va a ser, ¿cuándo los errores y las caídas obran para bien? Y hasta pueden considerarse como algo necesario. ¿Cuándo? Respuesta, cuando cumplan el propósito de desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. Para eso son las pruebas. Cuando aporten en nuestra vida para que tomemos mejores decisiones, para eso son las aflicciones, para esos también son los fracasos. Cuando estas experiencias nos lleven a la humildad, se nos bajen los humos, se nos quite la soberbia. Cuando las malas experiencias nos aporten sabiduría y produzcan empatía con los demás, que dejemos de ser señaladores de los defectos de la demás gente y lleguemos a comprender que en todo lo que Dios permite hay implícita una lección de vida, porque como les decía, el Señor siempre seguirá siendo maestro. Dice Oseas 14:9, ¿quién es sabio para entender estas cosas y prudente para que las conozca? Dice, ciertamente los caminos del Señor son rectos y los justos andarán en ellos, pero los rebeldes tropezarán en ellos. Como creyentes es evidente que ninguno desea equivocarse, mucho menos pecar. Usted no amanece en las mañanas pensando, a ver cómo pecó hoy, ¿verdad que no? Pero ¿qué pasa? Cuando llega a caer, ¿hace lo posible por no reconocerlo o intenta ocultar para que nadie lo note? Porque esta es la naturaleza. Ninguno desea pasar por la vergüenza de perder, sea prestigio, relaciones, trabajo, salud. Y te preguntan, ¿y cómo estás? No, yo estoy bien. Oye, ¿cómo te va en tu chamba? Ya la perdiste, ya me despidieron, ya hice algo que hizo que yo no tenga trabajo. No, estoy bien. No. ¿Cómo andas de salud?
Te sigues cuidando. Yo sabía que tú tenías el azúcar muy alta, que traías problemas. No, todo bien. Y ya estás casi al punto del coma diabético porque no te cuidas. Se trata de ocultar. Nadie desea pasar por la experiencia del rechazo y la desconfianza que causa un fracaso que marcó tu vida. Nadie. Sin embargo, cuando un creyente sabe, se da cuenta que fue a causa de su rebeldía, su falta de juicio, su desobediencia, que no tomó las decisiones correctas, que se involucró con las personas incorrectas, pero no reconoce que fue por haber desechado el consejo de Dios, aquí hay más problemas. Porque va a ser muy fácil que por orgullo o por vergüenza no quiera reconocer ese pecado, ese error. Aunque se esté derrumbando física, moral, social, material, emocional y espiritualmente, aunque esté en la lona, no lo va a querer reconocer. Son quienes no aceptan o no aprenden a identificar en sus caídas y fracasos la influencia del pecado, del descuido espiritual, que los llevó a caer en tentaciones por no discernir el riesgo de alejarse de Dios. Y dejándose llevar por la carne, desobedecieron. Es palabra de consuelo, aunque usted lo dude. Porque ya tienen cara como de regañados. La Escritura muestra una relación muy estrecha entre caída y pecado a través de la vida de hombres y mujeres que llegaron a pagar graves consecuencias debido a malas decisiones de su corazón rebelde y orgulloso. Pero también la Biblia nos muestra el beneficio de la obediencia, de la lealtad, de la permanencia en la fe, el discernimiento de hombres y mujeres de Dios que marcaron una diferencia en su generación y honraron a su Señor. Y estos testimonios, mis hermanos, nos van a ayudar a considerar qué percepción tenemos respecto a la influencia del pecado en nuestras decisiones. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué perspectiva tienes de la influencia del pecado en tu forma de vivir? Porque normalmente pensamos que no hacemos nada malo. Sin embargo, tenemos que aprender a reconocer para cambiar, para corregir y marcar una diferencia en nuestra generación. Recuerde que finalmente nuestro testimonio tiene que hablar más que lo que decimos. Necesitamos ser honestos, mis hermanos, para identificar y ponerle nombre a nuestro pecado. No tratarlo de cubrir. Porque el Señor siempre nos lo va a demandar. Porque Él quiere limpiarnos, Él quiere sanarnos, Él quiere levantarnos. ¿Recuerda a Jacob en esa lucha que tuvo con el ángel del Señor? Él quería la bendición del Señor y se aferró. Y le decía al ángel del Señor, no te suelto hasta que me bendigas. Ahora, ¿era bueno lo que estaba pretendiendo Jacob? ¿Sí o no? La bendición de Dios. Pero el Señor, ¿qué le decía? Dime tu nombre. ¿Qué es eso? Confiesa tu pecado. Dime tu nombre. Y no decía nada. Y no te suelto hasta que me bendigas y casi amanece. Dime tu nombre. Finalmente, me llamo Jacob. ¿Y sí sabe lo que significa? Fraudulento, engañador, malandrín, o sea, bueno, no malandrín, no, eso ya fue de mi cosecha. Y el Señor le dice, ya no será tu nombre Jacob, ahora serás Israel, eres mi hijo. ¿Por qué? Porque comenzaste bien. ¿Qué fue lo que hizo? Confesó su pecado, reconoció su vulnerabilidad. De ahí la importancia de no tratar de justificar, ni ver con ligereza o ignorar, evitar reconocer el pecado para evadir, y voy a decirlo así, evadir inútilmente la responsabilidad y las consecuencias.
¿Usted cree que se pueden evadir el resultado de nuestro pecado? ¿Usted cree que vamos a...? No. Y cuando confesamos nuestro pecado, cuando reconocemos nuestra falta, cuando le ponemos nombre a lo que estamos haciendo, solo así podremos llegar a arrepentirnos y acceder a la gracia que perdona y ofrece oportunidad de ser restaurados. Entonces, ¿a quién le conviene reconocer el pecado y arrepentirse? A nosotros, mis hermanos. En otras palabras, cuando alguien siente que ya está en su peor momento, ¿cuántas veces se ha sentido usted así? A causa de que ya usted mismo provocó esa caída y sabe que las cosas no van bien, pero reconoce arrepentido lo que le hizo caer. Bueno, ahí es cuando el Señor derrama de su gracia, logrando lo que solamente su amor puede hacer en la vida de quien confía en su palabra. Y usted va a ser restaurado, porque ese es el papel del Señor. Esa es su mayor encomienda, restaurar. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿De cuánta maldad? ¿De cuánta? De toda, mi hermano. ¿Quién es el que la conserva? Nosotros. Él nos limpia de toda maldad. Hemos estado hablando a lo largo de estos días la necesidad de entregar lo que el Señor nos ha estado demandando durante tanto tiempo. ¿Se han preguntado ustedes cómo habrán sido las experiencias y lecciones de vida por las que el Señor hizo pasar a quienes, pese a lo que vivieron, fueron fieles y sin saberlo sirvieron de testimonio a las generaciones venideras? Hombres como Abraham, como Moisés, como Josué, Gedeón, José, David, mujeres como Débora, Ruth, Esther, Rahab. Imagine lo que hubiesen contestado estos hombres y mujeres de Dios que pasaron por tantas experiencias, tantas pruebas, no siempre gratas. Si el Señor les hubiera preguntado antes: oye, ¿deseas pasar por estas situaciones para bendecir a las generaciones que vienen después de ti? ¿Qué cree que ellos podrían haber contestado? No lo sé, pero ¿qué contesta usted? Si el Señor le pregunta: ¿es necesario que pases por circunstancias difíciles? ¿Es necesario que tengas circunstancias que te van a poner en la lona? Porque de ahí va a depender la bendición para muchos que vienen detrás de ti. Mire, si realmente conociéramos el carácter del Señor, si comprendiéramos que cuando por la fe creímos en Jesús y decidimos seguirlo, nos convertimos en candidatos al trato de Dios a través de lecciones de vida que nos van a llevar a ser moldeados conforme al carácter de Jesucristo, entonces no tendríamos ningún problema en decir al Señor: Señor, haz de mí lo que quieras. ¿Alguno de ustedes le ha dicho al Señor: haz de mí lo que quieras? ¿Y usted cree que necesita permiso para hacer de usted lo que quiera? Pero hay quien se resiste. Y en esa resistencia, ¿quién cree que sale quebrado? ¿El alfarero o el vaso? El vaso. Pero el alfarero, que es amoroso y fiel, lo que hace es volver a tomar el vasito, pero ahora lo va a triturar totalmente, lo va a hacer pasta para volverlo a moldear. Y en ese trato, usted debe decir: ay, ¿por qué no cedí a la primera? ¿Por qué no hice lo que el Señor me dijo? Pero el hubiera no existe. Mire, se encuentra o encontramos un patrón casi predecible en la vida de personajes bíblicos que primero, con una imagen de aparente éxito, esa autosatisfacción, independencia, incluso hasta cierta arrogancia, se jactaron de su posición o de su condición, exhibiendo los rasgos que caracterizan a las personas aparentemente exitosas que se dejan llevar por su vanidad. Voy a darle unos ejemplos. Por ejemplo, Jacob engañando a su padre Isaac para quedarse con la primogenitura de Esaú. ¿Usted cree que se sentía así como abatido cuando le robó la primogenitura? No.
Hasta su mamá fue cómplice de él. Ándele, mijito, quédese con esto. O Moisés asesinando al egipcio para presumir su autoridad y poder. O David siendo rey de Israel, cómo descuidó sus deberes, abusó de su poder, adulteró con Betsabé, perpetró un asesinato. O Sansón haciendo alarde de su fuerza para cumplir sus caprichos. Todos ellos se sentían bien, se sentían que lo habían hecho, que lo habían logrado. Vemos a Pedro, por ejemplo, cortando la oreja a Malco, exhibiendo un valor que no tenía. O a Saulo de Tarso, orgulloso de su origen, su religión, de su poder, persiguiendo y matando cristianos. Sin embargo, el Señor sabe cómo tratar con sus siervos, porque estoy mencionando a siervos de Dios. ¿Sí se fijó? ¿Ya se dio cuenta de sus caídas? Y el Señor sabe tratar con sus siervos, con sus hijos. ¿Y sabe qué? Los lleva al lugar donde van a enfrentar la realidad que ellos mismos construyeron. Y ahí es donde los hace caer, pero para ser renovados y para cumplir el propósito de su llamado. Así es como en medio de la seguridad y la confianza que surge por creer que ya hice algo que me benefició y que nadie se dio cuenta. ¿Sí he pasado por eso? Ya la hice, nadie se dio cuenta, mira. Entonces, esto es para que vayamos pensando, mi hermano, porque de repente surge una catástrofe repentina, inesperada, con consecuencias de esas malas actitudes, de esas malas decisiones, de ese pecado. Y pega donde más duele. El Señor sabe dónde pegar. ¿Sí cree? Pues aunque no crea, Él conoce. Y así el Señor es como derriba esos argumentos triunfalistas de una falsa y engañosa seguridad, destruye reputaciones, éxitos, la prosperidad aparente, derrumba planes, sueños. Y es desde ahí, cuando parece que todo está perdido, cuando parece que la restauración parece imposible, en ese momento de reflexión, de reconocimiento de la culpa, que interviene el Señor con su gracia, su consuelo y con su abrazo. Porque si bien nos lleva al valle de la muerte, ahí nos guarda también. Aunque pase por valle de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me darán aliento. Pero el Señor va a hacer uso de su vara y de su callado. Así como el hijo pródigo, quien pretendiendo independencia exige su herencia para alardear en el mundo y fue llevado al chiquero para reconocer su condición y regresar al Padre. Este es un llamado a los jóvenes. Jóvenes, obedezcan a sus padres. No pretendan correr cuando ahorita es tiempo de caminar. No sea que el Señor los vaya a llevar al chiquero. O Jacob, después de reconocer esa vida fraudulenta, después de haber sido cambiado su nombre, o Moisés, quebrantado en el desierto por 40 años para llegar a ser manso y humilde, Sansón perdiendo su fuerza y recuperarla para dar la gloria al Señor, David siendo exhibido por sus pecados, pero finalmente llegar a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Pedro, después de ser zarandeada su autosuficiencia, regresar para ser columna de la iglesia y confirmar a sus hermanos. Saulo de Tarso, de ser perseguidor y asesino, pasar a ser Pablo, el defensor del evangelio, entregando su vida por aquellos que aborrecía. Pero fueron llevados por el Señor, confrontados con su propia realidad.
Pero quienes luchan, mis hermanos, en contra de la voluntad de Dios, cuando no concretan sus planes, sus pasiones desordenadas, en su corazón solo va a caber la amargura, la ira, el resentimiento, la rebeldía, el rencor, porque aún sabiendo lo que está haciendo no cede y pelea con Dios. ¿Y sabe cuándo va a ganarle a Dios? Nunca. Pero cuando la soberbia hace morada en el corazón, cuando no hay un verdadero quebranto, no va a caber el arrepentimiento genuino. Por tanto, no va a haber restauración. No hay evidencias en esa persona. Pero cuando la humildad, el dolor del reconocimiento de la condición llevan al arrepentimiento, entonces se recupera la cordura. Y es cuando la caída se transforma en bendición. Porque 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Es cuando a partir de ese momento surge una mayor profundidad espiritual, mi hermano. Cuando venimos a ser restaurados. Ahí se va a manifestar un carácter más resistente, más noble, una sabiduría más consciente de la realidad que hace posible la recuperación de la fe, la confianza y la voluntad de someterse al Señor. Pero irónicamente fue después de un fracaso, de un pecado, que quienes vivieron esta experiencia pudieron ver la caída como una de las bendiciones más importantes de su vida. Podríamos decir entonces que el hijo pródigo, después de dilapidar su herencia, tocar fondo, su caída lo llevó regreso a la casa del padre. ¿Usted cree que este joven le daba gracias a Dios por haberlo llevado al chiquero? Yo pienso que sí, porque fue la única manera como él entendió que tenía que regresar al Padre. Se expuso. Yo le digo siempre a mis hermanos, no se expongan, porque finalmente no vamos a ganarle a Dios. Pero como Él es justo y misericordioso y no quiere que te pierdas, va a usar sus recursos santos para traerte de regreso con lazos de amor. Pero vamos a pagar siempre las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Imagina usted a David dando gracias al Señor por confrontarlo de pecado? Cuando Natán hizo el señalamiento y haber transformado su caída en la restauración de su relación con Él, exhibiendo ese arrepentimiento que lo marcó como un varón conforme al corazón de Dios. ¿Usted cree que David le dio gracias al Señor por haber enviado a Natán? Claro que sí, porque si no lo manda, se hubiera quedado. Moisés, reconociendo su arrogancia, después de un largo periodo de 40 años en el desierto, apacentando ovejas ajenas. Y solamente así fue cuando el Señor lo llama para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel, después de haber pasado por un proceso. ¿Sabía usted que Moisés caminó 80 años en el desierto? No fueron nada más 40. Una disciplina de 40 años para hacer un ministerio de 40 años. ¿Será que estos siervos hubieran podido hacer lo que Dios les demandó y llegar al final de su carrera sin haberse equivocado, sin experimentar caídas y sufrir las consecuencias que ahora sabemos? ¿Usted qué cree? ¿Lo podrían haber logrado? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero si el Señor lo permitió fue porque seguramente, si no hubieran pasado por ello, por esas duras experiencias, quizás no hubieran podido ser moldeados. Tenemos que ser pasados por pruebas, por situaciones difíciles para ver la misericordia de Dios, la gloria de Dios. Mire, Lázaro, Marta y María, si no hubiesen pasado por ese proceso de duelo, de muerte, jamás hubieran reconocido a Jesucristo como la resurrección y la vida.
El pueblo de Israel, si no hubiese pasado 440 años bajo esclavitud en Egipto, no hubieran podido reconocer al Señor como su Salvador. Entonces, mis hermanos, será importante y necesario pasar por circunstancias que nos cimbren. Personalmente, yo casi nunca hablo de mí y no voy a hablar, pero cuando estaba yo haciendo esta reflexión, estaba yo en esta enseñanza, me hizo reflexionar a la luz de mis caídas, de mis errores, de mi pecado, que ni por un instante repetiría aquello que me hizo y me ha hecho caer muchas veces, antes y después de conocer a Cristo. No lo repetiría. Pero hoy puedo considerar esos tiempos que Dios permitió, llenos de errores, de desdicha, de aflicción, autoinfringida, necesarios, pero de ninguna manera repetibles, mis hermanos. Pero sí puedo reconocer que han sido fundamentales para mi crecimiento espiritual. Sí fueron necesarios. Para mi caminar en la fe, para mi servicio al Señor. Experiencias que yo sé que deben quedar en el pasado porque cumplieron su función en mi vida. Y yo deseo eso para ustedes. Aunque me diga, lo reprendo, pastor. Cancelo sus palabras. No, mi hermano, yo les aseguro que todos necesitamos conocer y sufrir la experiencia de la caída, siempre y cuando venga precedida del trato y la restauración de Dios. De otra manera no vale más que para perderse. Solo entonces puede haber una verdadera transformación de carácter. Entonces la pregunta es ahora, ¿serán necesarias las caídas? ¿Será necesario pecar? No, ¿verdad? O sea, ¿qué disyuntiva? Pero la respuesta va a ser sí, siempre y cuando el orgullo, la soberbia, el ego, la naturaleza humana en sí misma sea sometida. Si el Señor lo permitió para quebrar mi espíritu, bendito sea el Señor. ¿Sí o no? Pero será entonces que tendremos que estar buscando las caídas, o podemos prevenir, o podemos estar alertas, o podemos tener la capacidad de decir que no. ¿Ya se fijó a qué punto lo quiero llevar? A que no se exponga, mi hermano. A ver, yo le pregunto, ¿sabe usted lo que no debe hacer? ¿Sabe usted el terreno que no debe pisar? ¿Sabe usted con la gente que no debe tratar? No hay más que decir. Simplemente obedezca. Sin embargo, siempre habrá quienes absurdamente intenten justificar todavía, ocultar o maquillar su pecado para no mostrar su vulnerabilidad, su capacidad de tener errores y debilidades. Y se van a proteger con una hoja de higuera. Van a protegerse, van a querer ocultar su desnudez espiritual. Pero sabemos que no es así. Mire, quienes no desean enfrentar las cosas como son, solamente exhiben su cobardía para enfrentar la experiencia y del reconocimiento del pecado y el arrepentimiento. ¿Se necesita ser muy valiente para reconocer el pecado? ¿Sí o no? Sí. Se necesita valor para reconocer las debilidades, pero es cuando el Señor obra a tu favor. Salmo 37:24 dice, cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿No te da gusto esas promesas? Entonces así vemos cómo mientras hombres como Moisés, Abraham, David, Jonás, Sansón, Pedro, Pablo convirtieron sus caídas en experiencias que transformaron sus vidas y glorificaron al Señor, pero hubo otros como Saúl, como Lot, como Acab, como Judas,
muchos más, que jamás pudieron recuperarse y pagaron graves consecuencias a causa de su orgullo, su rebeldía, su pecado. Por eso, mis hermanos, no podemos ni debemos olvidar que si bien todas las cosas ayudan para bien, ahora sí, pero también la Escritura dice que para los que aman al Señor y son llamados conforme a su propósito. Y quienes aman al Señor, ¿quién ama al Señor? Tiene un corazón humilde. El que ama al Señor tiene un corazón humilde, sensible a obedecer sus mandamientos. Y eso le permitirá que se cumpla ese propósito de menguar para que Cristo sea exaltado. Debemos ser sabios y honestos, mis hermanos, en el reconocimiento de nuestras debilidades, nuestra capacidad de pecar, de caer, de decidir mal, porque de ahí va a depender nuestro verdadero crecimiento. Cada vez que caemos, es un retroceso aunque no queramos aceptarlo. El apóstol Pablo lo entendió y lo expresó de esta forma. 2 Corintios 12:10, acompáñeme. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Reconoció todas sus incapacidades Pablo? Sí. Y sabemos el potencial de Pablo, humanamente hablando. Mire, mi hermano, en esa condición de humildad, de reconocimiento, te va a llevar a la empatía con los demás. Y cuando seas testigo de la caída de alguien, de tus hermanos en la fe, de alguien cercano, pues tu perspectiva va a cambiar radicalmente y vas a dejar de señalarlo para verlo con la misma misericordia que tú experimentaste de ser levantado. No te vas a atrever a levantar el dedo en contra de nadie porque te vas a dar cuenta que estás hecho del mismo barro. Y hay quien siente que fue hecho de porcelana. Hay quien piensa que fue tejido a mano. Pero cuando llegamos a ese punto podrás entenderlos y amarlos, identificándote con su desdicha, con su realidad espiritual. Porque vas a ver en medio de esto un mismo común denominador: caídas emanadas del pecado. Y eso te va a llevar a la misericordia. Te va a llevar a levantar, no a señalar. Y ese es el proceso de la iglesia. Ese es el trabajo de la iglesia. El problema de los cristianos es que se sienten buenos. Ya se sienten como diferentes, ¿no? No se dan cuenta que todavía huelen a chiquero. Los cristianos no somos gente buena, somos gente perdonada, mis hermanos. Y eso no se nos debe olvidar jamás. De tal manera que entonces vamos a tener el corazón para, cuando alguien caiga, animarles. Cuando los veas preocupados, abatidos por sus malas decisiones, preguntándose si habrá esperanza. Cuando los ves tratando de resolver las cosas en sus fuerzas, les puedes recordar que hay respuesta, que hay solución. Que el peligro no es caer, sino quedarse tirado. Porque cuando alguien siente que todo está mal y que nada funciona, cuando esas veces que piensas que no hay mañana, ¿qué es lo que necesitas saber? Que hay una solución, que se puede levantar, pero tomándose de la mano del Señor. Porque 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Por tanto, aunque no nos guste, hay que dar por hecho que las caídas van a ser inevitables a lo largo de la vida. Pero también tenemos que estar siempre alertas
para no caer en tentación. ¿Sabía usted que para llegar a pecar primero llega la tentación? Velen y oren para que no caigan en tentación, porque Él nos conoce. Dice, sí, yo sé que el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil, ya lo sé. Entonces velen, estén alertas, estén atentos, oren, sostengan una relación estrecha, continua, permanente, constante con el Padre para no caer en tentación. No dice para no caer en pecado, no, solamente no caer en tentación. Ahí es donde tú detienes, ahí es donde tú dices que no. ¿Qué dicen los comerciales? Di no a las drogas, ¿verdad? Di no a todo lo que sabes que no debes decir que sí. Por eso los mandamientos siempre comienzan con un no. No adulterarás, no matarás, no codiciarás, no, no, no. ¿Y qué decimos nosotros? Sí, sí, sí. Mis hermanos, necesitamos fortalecer nuestra fe procurando la santidad. Porque es obvio que nadie desea pecar, nadie invita al fracaso a su vida, pero si hay quien, aunque esté cayendo, lo quiere ignorar, le quiere restar importancia. Entonces, con este conocimiento, esto que estamos reflexionando, podemos entender que las caídas, incluso el pecado, habrá de llegar. Pero pregúntese, ¿tendrá usted la humildad para reconocerlo y la fortaleza espiritual para enfrentarlo? Eso es lo más importante. Y no permitir que llegue. Pero jamás negarlo, jamás tratar de esconderlo, jamás tratar de justificar un pecado cuando es evidente que lo está viviendo y que está trastornando su vida y su entorno. ¿Se acuerda que dimos el ejemplo del niño que está con la cara llena de chocolate y le preguntan, ¿quién se está comiendo el chocolate? Y no sé, ¿quién sabe? ¿Lo digo bíblicamente? Aarón diciendo a Moisés, pues verás, teníamos esa fogata, echamos oro y plata, y de repente, ¡pum!, de la nada salió ese becerro. Ni yo lo puedo creer, ¿eh? Lea el contexto y así dijo, ¿sí o no? Así somos, mi hermano. El Señor está viendo, tu entorno te está viendo. ¿Cuál es la respuesta correcta? El reconocimiento de la culpa, el arrepentimiento, el quebranto, la restitución. Eso te va a regresar la paz. Y nunca desperdicies tu tiempo culpando a los demás por tus caídas, tus malas decisiones y tu pecado. Porque ese es otro de los elementos preferidos del hombre, ver quién. Bueno, sí, pero es que la mujer que me diste, ahí comenzó. No caiga en la justificación, no caiga en la autocompasión. Ay, es que ya ves cómo soy, es que estoy malito. Sí, porque ahora ya no es pecado ser un alcohólico, ahora está malito, necesita su cucharadita. Qué fácil es justificar un pecado. No genere excusas, esperando que disculpen o toleren lo que ha hecho, pretendiendo tener siempre la razón. ¿Sí conoce gente así? Que siempre pretende tener la razón aunque se le esté viendo el chocolate en la cara. Tampoco trate de involucrar a otros en sus causas perdidas, porque eso lo convierte en tropezadero. Mejor acepte la responsabilidad de sus actos, de sus palabras y póngase a cuentas con Dios. Como creyentes, como cristianos. ¿Quién es cristiano aquí? Bueno, levantaron la mano como 7, está bien, con esos me conformo. ¿Cuántos cristianos hay? Es importante, mis hermanos, yo diría vital buscar el consejo de Dios.
porque ninguno tenemos la capacidad de autorrestaurarnos, ninguno. Y forma parte de la función de los siervos que el Señor estableció para edificación de la iglesia, precisamente ese papel de acercarnos a tiempo a pedir un consejo. Y cuando el pastor te dé un consejo, ¿qué tienes que hacer? No, pero pastor, es usted muy exagerado, es muy radical. Pero es que no te estoy diciendo lo que digo yo, te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Mira, aquí dice. Dile radical a Jesucristo, dile radical a Pablo, dile radical. El trato de Dios son lecciones de vida, principalmente para probar la condición del corazón, para probar nuestra obediencia. Mira, Israel, te traje 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para saber si ibas a obedecer mis mandamientos. Nada más para eso. Entonces, cuando el Señor está tratando contigo, ¿para qué crees que es? Para saber si vas a obedecer. Paradójicamente, vamos a entrar a un terreno donde vamos a entender que las pruebas más difíciles, las caídas más duras, no son precisamente cuando las cosas van mal. ¿Recuerdan que al principio decíamos, normalmente decimos, Dios está tratando contigo cuando las cosas van mal? No. Cuando las cosas van mejor, es cuando las caídas son más difíciles, más duras. Cuando hay abundancia, cuando todo va bien, cuando hay riqueza, salud, poder, autoridad. ¿Y sabe por qué? Porque es cuando es más fácil abandonar a Dios. Voy a terminar la enseñanza con este ejemplo. Cuando David fue coronado rey, se podría decir que se cumplió el propósito de Dios en la vida de David, porque finalmente esa fue la profecía, esa fue la bendición que le dio Samuel, que el Señor iba a tomar a un hombre conforme a su corazón para hacerlo rey en el lugar de Saúl, ¿sí o no? Entonces, en el momento que David fue coronado, aprobado ya por los hombres, por todas las tribus, pues todo podría indicar que ya había alcanzado la meta y la aprobación de Dios. ¿Usted qué cree? Sin embargo, Dios sabía que faltaba algo. Ya era rey, pero ¿realmente ya había dado la evidencia de ser un varón conforme al corazón de Dios? No. De manera que para el Señor aún no alcanzaba la madurez que haría evidente ese carácter. Por tanto, era preciso pasarlo por un sedazo mucho más fino. El Señor siempre nos va a pasar por sedazos más finos. Va a comenzar con un cernidor y va a terminar con un colador del cero, mi hermano. Así que aunque sea extraño, David tuvo que ser reprobado, encontrarse cara a cara con el pecado, con la caída, para ser levantado, restaurado y aprobado por Dios. Por Dios. David debió reconocer cómo después de haber sido un hombre íntegro, fiel a Dios, hasta llegar a ser rey, porque fue moldeable, fue obediente. Pero eso no fue suficiente a los ojos del Señor. Y David, al haber cumplido ese propósito, esto lo llevó a un exceso de confianza, autosuficiencia, autoritarismo. Estoy hablando del mismo David. Y ese es un riesgo en el que puede caer todo creyente y siervo, que ha sido probado en medio de muchas adversidades, que ha luchado siendo fiel ante el Señor en medio de tentaciones, pero cuando después de las pruebas el Señor por su gracia le honra con bendiciones que jamás mereció, pero que el Señor se las concede. Si este siervo no es maduro, si no discierne el valor de la gracia, su naturaleza lo va a llevar a la soberbia, al pecado, a la desobediencia. Y es cuando el siervo
se empieza a elevar a sí mismo. Se le suben los humos. Se sube en un ladrillo y se marea. Apenas comienzas a darle confianza a alguien, si no está bien cimentada su fe, sus principios, se va a disparar. Mire, poder, abundancia y placer son veneno para el alma que se descuida, para las mentes débiles y los corazones inmaduros. Por eso el Señor no le da alas a los escorpiones. No, no es cierto. El Señor sabe a quién extenderle su gracia. ¿Y sabe qué? Así somos probados los siervos de Dios. Así somos probados. Tenemos que estar muy aterrizados en que solamente somos vasijas de barro, que si tenemos un poquito de brillo es porque el Señor vertió de su gracia. El que está brillando es Cristo, mi hermano, no nosotros. David en esa condición pecó deliberadamente delante de Dios y sin remordimiento alguno se hubiera quedado en esa delicada situación si Dios no le hubiese extendido su misericordia nuevamente. Así que gracia sobre gracia, mi hermano. Hizo que Natán fuese enviado a confrontar a David de su pecado para que entonces se hiciera evidente ese hombre conforme a su corazón. Pero primero debió verse tal como Dios lo veía, reflejado en su propio pecado, cara a cara con su naturaleza y reconocer todo lo malo que había en él, su verdadera condición delante de Dios. Así fue como en el momento de la confrontación, como un torrente, le fueron revelados a su corazón todos los hechos pecaminosos que su mente entenebrecida, su dureza de corazón, habían permitido. Y ahí, en ese punto, mi hermano, David fue sensible a la voz de Dios. Y a través del profeta Natán, convencido de su pecado, pero ahora con los razonamientos de Dios, sin justificación alguna, su corazón quebrantado lo llevó a ese profundo y doloroso arrepentimiento. Ahora no le interesaba el reino, no le interesaba la honra de los hombres, ni aún su propia vida, solo deseaba recuperar la relación perdida con su Señor. Y el Salmo 51 es la mayor evidencia de cómo se arrepiente un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí conoce usted el Salmo 51? Finalmente David comprendió que su corona solo serviría para dejarla a los pies del Señor. Y ese es el propósito del trato de Dios en la vida de sus hijos. Dar lecciones de vida para quebrantar el alma y poder vivir como esa ofrenda que se va consumiendo delicadamente en el altar, elevando aroma grato de santidad, de humildad, de obediencia. Porque mire, mis hermanos, no solo es creer, no todo es salvación, es necesario caminar, entregar, seguir aprendiendo, expresar a Cristo cada día para hacer la luz a quienes no lo conocen. Y así es como Dios trata a sus hijos. Algo que deberíamos de anhelar entonces, al ser la mejor manera de permanecer en la integridad y santidad que el Señor demanda a sus hijos, sería que el trato de Dios siempre fuera con nosotros. ¿Se atrevería usted a decirle al Señor en una oración, Señor, trata conmigo? Porque es necesario que yo caiga de rodillas, que sea quebrantado, porque estoy haciendo lo malo delante de ti. Y no ocultarle nada a mi hermano. Por eso le decía que esta es una enseñanza de consuelo. Porque así como David fue consolado con una confrontación, el Señor nos está llevando hoy al reconocimiento de nuestra verdadera posición espiritual, para llevarnos al quebranto, para llevarnos al reconocimiento, al arrepentimiento. ¿Y sabe qué? El Señor sigue buscando hombres y mujeres conforme a su corazón. ¿Es usted candidato? Vamos a orar. Póngase de pie, por favor.
En esta condición de respeto reverente al Señor, si usted ha reconocido algo, hermano, algo, si ha habido señalamientos por parte de Dios que le están llevando a reconocer que ciertamente hay muchas cosas que se están tratando de ocultar, créame, el Señor le está dando la oportunidad de confesar. Ahí en lo íntimo, sin levantar la mano. Nadie necesita enterarse de la relación que usted tiene con Dios, ni de lo que usted sería capaz hoy de decirle al Señor. Pero dígaselo. Preséntese tal como Él lo ve, como Él la ve. No se trate de presentar como quiere que lo vean los hombres, no. Dígale su nombre. ¿Quiere la bendición del Señor? Dígale su nombre. Y el Señor es fiel y justo para perdonar, para restaurar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Cuán bueno eres, Señor. Cuánta misericordia sigues extendiendo a tu pueblo. Gracia sobre gracia. Porque aún siendo infieles, continúas siendo fiel. Y sigues mostrándote tal como quieres que nosotros te veamos, santo, íntegro, justo, puro. Y en ese reflejo vemos nuestra realidad. Así que, Señor, perdónanos. Perdónanos. No hay palabras, solo perdónanos. Y aquí estamos, Señor. Cada uno de los presentes, tú conoces lo que está sucediendo en cada corazón. Tú sabes las necesidades espirituales. Tú sabes las necesidades de nosotros, Señor. Y hoy estás extendiendo tu mano. Y yo te digo, hermano, hermana, tómate de esa mano. Porque 7 veces cae el justo, pero será levantado. Recuerda que no importa, no es tan importante haber caído. Lo peligroso es quedarse en el piso. Así que tómate de esa mano santa, aprovecha la oportunidad y ponte a cuentas con tu Señor y camina con Dios. Así como le dijo a la mujer adúltera: ya no te condeno, vete, pero no peques más. Deja tu carga aquí, déjala. No regreses a tu casa en las mismas condiciones que saliste. Es tiempo de renovación, de restauración. Es tiempo de que la bendición del Señor la hagas personal. Bendíceme, Señor, bendíceme, Señor. Y el Señor te dice: sí, pero dame tu nombre. Gracias, Señor, por tu consejo, por tu palabra, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.